Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Naruto como Orochimaru capítulo 241. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. ¿Por qué se encomendó a todos los ninjas de Kumo la misión de emboscar a Orochimaru en el valle esta vez? Esto se debía a que las otras dos aldeas ya habían cooperado en una operación anterior, y Kumo solo recientemente había llegado a un acuerdo para aliarse con ellas. Para demostrar la sinceridad de esta alianza, se decidió que Kumo se encargaría del intento de asesinato. Dado que se trataba de una misión para eliminar un objetivo específico, una investigación exhaustiva de las habilidades de Orochimaru era esencial para minimizar las bajas. Naturalmente, Konoha no iba a entregar ninguna información sobre Orochimaru. Al fin y al cabo, que tantas fuerzas tuvieran como objetivo a un solo individuo sería una humillación para Konoha si se vieran obligados a proporcionar información. Parecería que Konoha se estaba doblegando ante las exigencias de otros, lo que socavaría su reputación. Además, permitir que la información personal de Orochimaru caiga en manos enemigas podría acarrear más complicaciones. Por lo tanto, Kumo tuvo que confiar plenamente en su propio análisis del campo de batalla para recopilar información de inteligencia, habilidades de percepción, ninjutsu basado en serpientes, el dios del trueno volador y otras técnicas. Esos eran los fragmentos de información que habían reunido sobre Orochimaru. A pesar de estar preparados, su emboscada fracasó. Orochimaru no solo esquivó su ataque, sino que le dio la vuelta por completo a la situación, tomándolos por sorpresa. Fue un giro inesperado de los acontecimientos. Este hombre no solo podía usar la liberación magnética, sino que también podía invocar una multitud de kunais del dios trueno volador de otra dimensión. Lo que se suponía que sería una muerte segura se había convertido en una masacre para Kumo. Orochimaru había matado a tantos antes de que pudieran derrotarlo. Esto era algo que no habían previsto. A medida que aumentaban las bajas entre sus subordinados, impaciente y de mal genio como siempre, finalmente decidió actuar personalmente. Saltó al valle, calculando su ataque a la perfección justo cuando Orochimaru estaba en medio de realizar un jutsu. Aún era joven, apenas tenía 20 y tantos años, pero años de práctica de la armadura de chakra del rayo le habían dejado un temperamento fogoso. La armadura de chakra relámpago envolvía al usuario en un manto de chakra imbuido de relámpagos, mejorando drásticamente su velocidad, fuerza y defensa. Los relámpagos también amplificaban la velocidad de conducción nerviosa, haciendo que los tiempos de reacción fueran casi instantáneos. Cuanto más fuerte sea el chakra de liberación de rayo, mayor será el aumento en defensa y movilidad. Tanto A como el tercer Raikage habían perfeccionado el uso de esta técnica, combinándola con sus increíbles habilidades físicas para desarrollar ninjutsu únicos que encarnaban el poder de la aldea de las nubes. Esta combinación de velocidad, fuerza y defensa fue lo que convirtió al Raikage en una fuerza casi imparable en el campo de batalla. ¿Eso lo solucionó? Si esto le hubiera dado directamente, Orochimaru estaría muerto, ¿verdad? No estoy tan seguro. Los ninjas de Kumo se habían retirado lejos de la zona de impacto, con la mirada fija en la escena del valle y expresiones sombrías. La intervención de A debería haber garantizado el éxito. Pero tras presenciar las hazañas anteriores de Orochimaru, nadie se atrevió a sacar conclusiones definitivas. Cuando el polvo y los escombros comenzaron a asentarse, el campo de batalla quedó al descubierto una vez más. Lo que vieron dejó a todos en un silencio atónito. En el centro del valle devastado, A permanecía inmóvil, su cuerpo crepitando con un violento chakra de trueno. Ni siquiera había cambiado su postura de ataque. Pero frente a él se alzaba algo imposible. Una figura esquelética condensada de chakra blanco puro. El esqueleto del chakra, semienterrado en la tierra agrietada, solo conservaba la parte superior del cuerpo. Sin embargo, fue precisamente esa estructura la que bloqueó el devastador ataque de A. Aunque el torso del esqueleto había sido abierto en canal por el ataque, sin duda había resistido toda la fuerza del golpe del Raikage. ¿Qué es eso? La expresión del tercer Raikage se ensombreció, mientras que Onoki, que rondaba cerca, estaba visiblemente conmocionado. ¿Susanoo? ¿Cómo es esto posible? Susanoo era una habilidad legendaria exclusiva del clan Uchiha, uno de los poderes más temidos del Sharingan. Pero ahora Orochimaru, alguien ajeno al linaje Uchiha, ¿lo había invocado? La confusión de Onoki se agudizó. En su juventud, había experimentado personalmente el terror del Susanoo de Uchiha Madara.
Desde entonces, la visión de este lo había atormentado. Ver a Orochimaru blandiendo un poder similar era incomprensible. Aunque el color de este Susanoo era diferente, no cabía duda. Era el auténtico. ¿Cómo podría Orochimaru usar el Susanoo? Esto tiene que ser una broma. En el campo de batalla que se extendía abajo, Orochimaru permanecía despreocupado en medio de la destrucción, con su delgada sonrisa inquebrantable mientras observaba la musculosa figura que tenía delante. Jaja, parece que alguien importante ha decidido unirse a la lucha. Dicho esto, el brazo esquelético de Susanoo creció repentinamente, balanceándose hacia con una fuerza tremenda. Sin embargo, la velocidad de A era inigualable. Se retiró instantáneamente, esquivando el ataque con facilidad. Orochimaru, utilizando el inmenso poder de Susanoo, también retrocedió unos pasos, manteniendo una distancia segura. Basta de charla. Recibe otro golpe mío. El furioso rugido de A resonó por todo el valle. Antes de que Orochimaru pudiera hacer otro movimiento, su figura desapareció en un instante. Fue tan rápido que la única evidencia de su movimiento fue la profunda huella que dejó donde había estado momentos antes y las grietas que se extendían desde ella. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Orochimaru. Auge. El impacto del corazo de A sacudió el valle. El suelo se hundió bajo la fuerza del choque, enviando enormes ondas de chakra hacia el exterior. Rocas y escombros salieron disparados por los aires, y los vientos resultantes dispersaron el humo persistente. Los ninjas de Kumo, que observaban desde la distancia, quedaron atónitos. En el centro del campo de batalla, miró incrédulo el enorme puño esquelético que había bloqueado su golpe. Esto no puede ser, ¿solo el Sharingan? ¿De verdad predijo mis movimientos y me contrarrestó? ¿Cómo es posible? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Su Sharingan escarlata giró ominosamente mientras respondía. Ahora es mi turno. Toma esto. Antes de que pudiera reaccionar, el otro brazo esquelético de Susanoo se balanceó hacia adelante. Estallido. El puñetazo impactó de lleno, lanzando a por los aires. ¿Le pegó? ¿Qué acaba de pasar? Los espectadores estaban horrorizados. ¿Un tipo conocido por su increíble velocidad no había logrado esquivarlo? ¿Cómo es posible? Pero antes de que se disipara la conmoción, la escena en el campo de batalla dio otro giro sorprendente. El Susanoo de Orochimaru comenzó a transformarse. En 2 segundos, la estructura ósea se reparó. Le crecieron músculos y tendones, seguidos de armadura y armas. Aunque aún le faltaban patas, ahora estaba mucho más completo, y era mucho más peligroso. La transformación duró menos de 2 segundos, pero esa no fue la parte más alarmante. Lo que atrajo la atención de todos fue la enorme arma de chakra que ahora descansaba sobre el hombro de Susanoo. Un lanzacohetes. Con el arma ya apuntando al lugar donde habían lanzado a, Orochimaru sonrió siniestramente. Adiós. Sin dudarlo, apretó el gatillo. ¡Zas! Un cohete formado enteramente de chakra blanco se disparó hacia adelante, portando una inmensa presión destructiva. Ya acababa de aterrizar y aún se estaba recuperando del golpe anterior. Esquivar era imposible. Su única opción era confiar en su armadura de chakra de rayo para defenderse. Pero antes de que el cohete pudiera impactar, otra figura se abalanzó hacia adelante, irradiando chakra relámpago de su cuerpo. La poderosa forma de otro ninja de Kumo apareció frente a A, interceptando el ataque. Auge. Una explosión ensordecedora resonó por todo el valle. A siempre había sido conocido por su mal genio, e incluso después de ver el Susanoo de Orochimaru, la idea de retirarse nunca se le pasó por la cabeza. En su opinión, con su velocidad y fuerza, ni siquiera el Susanoo debería suponer un desafío. Y en cuanto al dios del trueno volador de Orochimaru, una vez que comprendió cómo funcionaba la técnica, confió en poder contrarrestarla. Sin embargo, lo que no pudo haber anticipado fue la habilidad Mangekyou de Orochimaru. Confinamiento espacial. Originalmente, la técnica requería 1 minuto completo para activarse, pero su tiempo de preparación se redujo a tan solo 20 segundos gracias a la incorporación, por parte de Orochimaru, de los genes de Uchiha Fugaku y Uchiha Obito. Además, el área de confinamiento se había ampliado de apenas 5 metros a unos impresionantes 15 metros. En cuanto Orochimaru vio a entrar en la batalla, inmediatamente comenzó a prepararse para usar esa técnica ocular. Sabía que, si bien el dios del trueno volador era increíblemente rápido, no sería suficiente para superar la armadura de liberación de rayos de A. Después de todo, la armadura relámpago había resistido anteriormente ataques devastadores como el Rasen Shuriken, e incluso la estocada penetrante del Chidori no logró atravesarla. Confiar únicamente en el dios del trueno volador no funcionaría.
Para atravesar una defensa tan formidable se requería algo mucho más poderoso, algo que solo su poder ocular podía proporcionar. Por eso Orochimaru activó su técnica de confinamiento espacial. En el momento en que lanzó su poderoso ataque, Orochimaru usó el espacio confinado para contraatacar y asestar un puñetazo directo. Tras 10 segundos de preparación, la técnica redujo la velocidad en al menos un 50%. Y con esa oportunidad, fallar el blanco ya no era una opción. Cuando el golpe impactó, Orochimaru lo siguió con un ataque de cohete, asegurándose de que su ataque diera con una precisión devastadora. El enfrentamiento entre Orochimaru ya hace apenas unos instantes no fue otra cosa que una batalla de nivel Kage. Fue una demostración de poder destructivo abrumador y velocidad inimaginable. Los ninjas comunes no podrían ni soñar con intervenir en semejante pelea. Dado que su emboscada inicial había fracasado, los ninjas de Kumo no podían hacer nada más que observar cómo se desarrollaba la batalla. Pero si la demostración de A podía considerarse de nivel Kage, entonces la actuación de Orochimaru ya la había superado. Sin duda, estaba luchando a nivel Super Kage. De principio a fin, mantuvo el control total del campo de batalla. La explosión masiva que siguió al ataque con cohetes sacudió la tierra, dejando el campo de batalla completamente devastado. Decenas de metros alrededor del lugar del impacto quedaron reducidos a escombros. Entre las ruinas, dos figuras se alzaban entre los escombros, una más grande, otra más pequeña, ambas envueltas en el crepitante resplandor de la armadura de chakra de liberación de rayo. El tercer Raikage se encontraba al frente, con expresión grave, mientras que estaba detrás de él, respirando con dificultad. Aunque increíblemente fuerte, estaba claro que A todavía era inexperto y no estaba aún en su mejor momento. Orochimaru entrecerró los ojos, observando la escena. La defensa de esa armadura relámpago es ridículamente fuerte. Ni siquiera esto puede perforarla. Mientras tanto, los ojos del tercer Raikage se clavaron en Orochimaru, y su voz estaba cargada de tensión. Tsuchikage, ninja de Suna, ¿de verdad vais a quedaros ahí parados mirando? Las palabras del tercer Raikage tenían peso. Si bien detestaba la idea de atacar en grupo a un solo oponente, era evidente que las habilidades de Orochimaru superaban con creces lo que había previsto. Esta no era una batalla que pudiera ganarse a medias. Además, su alianza con las demás aldeas no se basaba en la confianza. ¿Qué pasaría si los otros dos Kage se quedaban de brazos cruzados y dejaban que el Raikage luchara a muerte, solo para luego cosechar los beneficios? Sin estar dispuesto a correr ese riesgo, optó por arrastrar a los demás a la refriega. Al oír la llamada del tercer Raikage, Orochimaru sonrió fríamente y disolvió su Susanoo. Pues bien, vengan todos juntos a por mí. No tengo tiempo que perder. Muchacho, admito que tu fuerza es impresionante, gruñó el tercer Raikage, pero la arrogancia no te llevará a ninguna parte. ¿Arrogancia? Orochimaru sonrió con sorna. ¿Enviaste a tanta gente a emboscarme y ahora me das lecciones? ¿3 grandes aldeas ninja uniendo fuerzas para derrotar a un solo hombre? Verdaderamente admirable. No nos quedaba otra opción, dijo Onoki con calma mientras se acercaba flotando. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu propia aldea por no haberte protegido. Tu muerte era inevitable. Los ojos de Orochimaru brillaron con diversión ante las palabras del Tsuchikage. En efecto, Orochimaru era un prodigio. Cualquier aldea habría deseado tener semejante talento. Pero cuando un genio como él aparecía en otro pueblo, la única solución era la destrucción. Si ellos no podían tenerlo, nadie podría. ¡Qué cálida bienvenida! Se burló Orochimaru. Su mirada recorrió a los 4 individuos que ahora lo rodeaban en formación triangular. Así que el tercer Tsuchikage, el tercer Raikage, y esa de allá es Rasa de la aldea de la arena. Al oír su nombre, el joven Rasa, que acababa de llegar, se quedó paralizado por la sorpresa. Con tan solo 19 años, Rasa aún no era el Kazekage. Era simplemente un joven ninja ambicioso con una fuerza modesta, propia de un Kage. En términos de poder, no se podía comparar con Orochimaru. Ni siquiera sus habilidades de liberación magnética estaban al mismo nivel. Y en lo que a reputación se refiere, ni siquiera estaba a su altura. Así pues, oír a alguien como Orochimaru pronunciar su nombre lo dejó completamente atónito. ¿Tú me conoces?, preguntó Rasa, claramente sorprendida. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa. He oído tu nombre un par de veces. Me siento honrado. ¿Te sientes honrado?, preguntó Orochimaru con tono burlón. Bueno, supongo que yo también debería sentirme honrado.
Pensar que se necesitarían las fuerzas combinadas de las 3 grandes aldeas ninja para derrocarme verdaderamente halagador. Rodeado de tantas figuras poderosas, Orochimaru no pudo evitar burlarse de la situación. Este tipo de trato era raro, generalmente reservado para leyendas como Uchiha Madara durante la Cuarta Guerra Ninja. Las palabras de Orochimaru hicieron que Onoki y el tercer Raikage se sonrojaran de vergüenza. Eran veteranos curtidos, con una larga trayectoria como Kage. Sin embargo, allí estaban, obligados a unirse contra Orochimaru. Pero dado el despliegue de fuerza anterior de Orochimaru, no había otra opción. Justo cuando Onoki abrió la boca para hablar, Orochimaru lo interrumpió. ¿De verdad crees que solo porque habéis unido fuerzas podéis matarme? ¿Qué? La expresión de Onoki se endureció. ¿Crees que puedes sobrevivir contra todos nosotros? Incluso con tu técnica de teletransportación. ¿Unir fuerzas? Interrumpió Orochimaru con un tono cargado de desdén. ¿De verdad crees que tu supuesta alianza se mantendrá? Déjame recordarte que en cuanto a números, siempre he tenido la ventaja. En el momento en que terminó de hablar, un fuerte crujido resonó detrás de él. La espalda de Orochimaru se abrió y, momentos después, emergieron 5 clones idénticos. ¿Qué demonios? Antes de que Onoki y el tercer Raikage pudieran procesar lo que estaba sucediendo, los 5 clones de Orochimaru ya se habían dispersado, posicionándose para enfrentarse a cada uno de los Kage individualmente. Un chakra blanco resplandeció cuando los clones invocaron a Susanoo. Huesos, meridianos, armaduras e incluso piernas se materializaron, formando 5 guerreros Susanoo completamente armados. Cada Susanoo portaba un lanzacohetes, y sus imponentes figuras irradiaban un poder abrumador. En este escenario, dijo Orochimaru con una sonrisa burlona, parece que tengo ventaja numérica. ¿Clones del elemento madera? Exclamó Onoki con asombro. Él también sabe usar el elemento madera. Clones de liberación de madera. Una técnica superior en comparación con los clones de sombra ordinarios. Estos clones no solo eran mucho más duraderos y estables, sino que también eran más difíciles de ver a través de ellos. Debido a que la liberación de madera contenía una inmensa cantidad de fuerza vital, estos clones podían usar técnicas de límite de linaje que los clones de sombra ordinarios no podían. Por ejemplo, el Sharingan. O, como ocurría ahora, Susanoo. Para un luchador de nivel Kage, la cuarta forma de Susanoo no era necesariamente invencible. En la historia original, Onoki, con la ayuda de los otros 4 Kage, pudo destruir 25 clones de Susanoo empuñados por Uchiha Madara. Incluso antes, Onoki había sido capaz de resistir él solo contra 5 Susanoo. Pero la diferencia clave aquí radicaba en la persona que utilizaba estas técnicas de linaje. Orochimaru, uno de los 3 legendarios Sannin. Un ninja sin vínculos con los clanes Senju Uchiha. ¿Cómo podía alguien como Orochimaru usar el Sharingan y el elemento madera al mismo tiempo? Por no mencionar su uso anterior de Magnet Release, ¿quién era él? ¿Cómo fue capaz de dominar tantos límites de linaje? Esto es malo. La expresión de Onoki cambió, y rápidamente se apartó volando del peligro. Auge. Uno de los Susanoo de Orochimaru golpeó el suelo con fuerza, haciendo añicos la piedra y sacudiendo la tierra. Aunque la cuarta forma de Susanoo no era excepcionalmente grande y solo portaba un arma, su fuerza de combate era innegablemente del nivel Kage. Pero el Susanoo de Orochimaru, equipado con lanzacohetes de largo alcance, se movía demasiado lento como para representar una amenaza significativa en combate cuerpo a cuerpo. Para Shinobi como hay el tercer Raikage, cuya velocidad era su mayor fortaleza, o para Onoki con su capacidad de volar, evitar los ataques del Susanoo era relativamente fácil. Sin embargo, era importante recordar que Orochimaru no estaba en igualdad de condiciones. Estaba rodeado y en inferioridad numérica en el campo de batalla. Aún así, se mantuvo firme. La batalla entre los 5 Susanoo de Orochimaru y los 4 Kage había comenzado. Los Raikage son rápidos y sus defensas son fuertes, pero derrotar a un Susanoo o atacarme directamente no sucederá pronto, murmuró Orochimaru para sí mismo, mientras su Sharingan carmesí brillaba observando la pelea. ¿Y Rasa? Orochimaru observó lo limitadas que eran las habilidades del joven ninja fuera del desierto. Sus técnicas de polvo de oro eran mucho menos efectivas allí, lo que lo convertía en el más débil de los 4. Puede que sea bueno en defensa, pero atacar directamente a Orochimaru? Ni hablar. El único que suponía una amenaza real era Onoki. El elemento polvo del Tsuchikage poseía un poder devastador, pero su defensa dejaba mucho que desear. Eliminemos primero a Onoki, decidió Orochimaru al instante. A diferencia de Madara, no tenía ningún interés en jugar con sus oponentes. Zumbido. Liberación de polvo. Desprendimiento del mundo primitivo.
Onoki esquivó hábilmente los golpes de un Susanoo y voló detrás de él, liberando un enorme cubo de energía que envolvió la construcción. La liberación de polvo, una técnica que combinaba las naturalezas de los chakras de viento, tierra y fuego, poseía las propiedades duales de destrucción y desintegración. Superaba los límites de los linajes ordinarios, permitiendo a quien la dominaba descomponer objetos en átomos. El cubo irradió una energía cegadora antes de desintegrar por completo al Susanoo, sin dejar rastro. Al destruirse el primer Susanoo, Onoki dejó escapar un leve suspiro de alivio. Se preparó para atacar al siguiente, pero de repente se puso tenso. Sus instintos le advertían del peligro. Se giró bruscamente. ¡Zas! Orochimaru, ahora equipado con alas de arena de hierro negras, había aparecido silenciosamente a su lado. ¿Cómo llegó hasta aquí? Las pupilas de Onoki se contrajeron, pero no tuvo tiempo de pensar. Retrocedió rápidamente, esquivando por poco un kunai que le apuntaba al costado. El kunai rozó su túnica, cortando la tela pero sin dar en el blanco. «Tus reflejos no son malos», comentó Orochimaru con una mueca burlona, sin perder tiempo mientras levantaba la mano. Innumerables partículas diminutas de arenisca salieron disparadas hacia adelante como una lluvia de balas. Liberación magnética. Lluvia de arena de hierro. Liberación de la tierra. Muro de arcilla. Ta 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 ta. La lluvia de arena y hierro golpeó el muro de tierra que Onoki había invocado en el aire, creando un sonido similar al de una ráfaga de disparos. ¿Qué le pasa a este tipo?, pensó Onoki con gesto sombrío, y su expresión cambió al darse cuenta del siguiente movimiento de Orochimaru. Antes de que pudiera reaccionar, Orochimaru apareció de nuevo frente a él, sosteniendo un kunai marcado para el dios del trueno volador. Auge. Con una rápida patada, Orochimaru golpeó el brazo de Onoki, haciéndolo volar hacia atrás varios metros. Onoki apenas logró estabilizarse en el aire, con el brazo palpitando por el impacto. ¿Ninjutsu espacio-temporal? ¿Puedes invocar el kunai directamente a mi posición?, preguntó Onoki con la voz ligeramente temblorosa. Como era de esperar de ti, Onoki, dijo Orochimaru con una sonrisa. Aprendes rápido. Antes de que Onoki pudiera responder, Orochimaru se abalanzó sobre él de nuevo, con el kunai en la mano. Zumbido. Esta vez, Onoki reaccionó más rápido, activando de nuevo su liberación de polvo. Un cubo de energía brillante envolvió a Orochimaru. Mocoso. No me subestimes, gritó Onoki, volcando su chakra en la técnica. Se preparó para desintegrar a Orochimaru en el acto, pero lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. Orochimaru no utilizó el dios del trueno volador para escapar. En cambio, salió tranquilamente del cubo de energía, abriendo una brecha en su pared. ¿Qué? El rostro de Onoki se congeló por la sorpresa. Por primera vez en su vida, alguien había escapado a su liberación de polvo interrumpiendo directamente la estructura energética. Tomado por sorpresa e incapaz de esquivar, Onoki apretó los dientes mientras Orochimaru acortaba la distancia. SHHK. El kunai atravesó el hombro izquierdo de Onoki, provocando un chorro de sangre. Onoki gruñó de dolor, volando hacia atrás en un intento de alejarse de ellos, pero Orochimaru lo persiguió implacablemente, negándose a dejarlo escapar. ¡Maldita sea!, siseó Onoki, soportando el dolor mientras extendía la mano para agarrar la muñeca de Orochimaru. Pero Orochimaru lo anticipó, soltando el kunai y retirándose con un aleteo de sus alas de hierro arena. Raikage, rasa, este tipo no puede morir. Tenemos que retirarnos, gritó Onoki, tomando una decisión rápida. Sin esperar respuesta, se arrancó el kunai del hombro, lo arrojó al suelo y voló de regreso a su campamento. El poder que Orochimaru había demostrado excedía con creces los límites de un shinobi típico, y Onoki no tenía intención de arriesgar más su vida. Seguir luchando no valía la pena. Mientras Onoki se retiraba, Orochimaru contempló la posibilidad de perseguirlo, pero rápidamente se dio cuenta de que la velocidad de vuelo del Tsuchikage superaba con creces la suya. La distancia entre ellos también situaba a Onoki fuera del alcance de la teletransportación del dios del trueno volador. Bien, murmuró Orochimaru, desviando la mirada hacia el suelo. Yo me encargaré del Raikage. Sin dudarlo, Orochimaru voló hacia el tercer Raikage, que acababa de aplastar a uno de los Susanoo y estaba inspeccionando el campo de batalla. El Raikage se percató de la llegada de Orochimaru demasiado tarde. En un instante, el Sharingan carmesí de Orochimaru se iluminó y su kunai se clavó en la espalda del Raikage. ¿Perforado? Imposible.
Padre, susurró A, con la voz temblorosa mientras observaba la escena desarrollarse. Al ver el kunai de Orochimaru clavándose en la espalda de su padre, A dejó escapar un rugido furioso. Su padre, el tercer Raikage, era conocido como el escudo más fuerte y la lanza más fuerte, un hombre que una vez luchó cara a cara con el ocho colas y resistió innumerables ataques devastadores, incluidos los golpes del camión Susanoo de Orochimaru. ¿Cómo es posible que alguien como él sea apuñalado con un kunai? ¿Acaso eso es posible? Pero A no tuvo tiempo de detenerse en ello. Mientras el ataque de Susanoo se cernía sobre él a sus espaldas, corrió al lado de su padre. ¡Maldito mocoso! El tercer Raikage rugió con furia, girándose para agarrar a Orochimaru. Pero Orochimaru, siempre preparado, abandonó el kunai clavado en la espalda del Raikage y se retiró rápidamente, sus alas de hierro y arena negra lo llevaron fuera de su alcance. El intento del tercer Raikage de contrarrestar el ataque fracasó. Un dolor punzante emanaba de la herida en su espalda, provocando que el chakra de su armadura de elemento rayo se disipara y dejando al descubierto su cuerpo ahora vulnerable. A se adelantó apresuradamente para ayudar a su padre. Pero en ese breve instante, Orochimaru reapareció, utilizando el kunai aún incrustado en el tercer Raikage como marcador para la técnica del dios del trueno volador. Un destello de luz brilló en el Sharingan carmesí de Orochimaru cuando la espada Kusanagi apareció en su mano, con su hoja apuntando directamente al corazón de A. El tercer Raikage, ahora capaz de ver claramente el ángulo del ataque de Orochimaru, se dio cuenta demasiado tarde de cómo el kunai había penetrado su armadura. «¡Quítate del medio!», rugió el tercer Raikage. Pero A, distraído por la lesión de su padre, fue demasiado lento para esquivar. PFF. El sonido del acero perforando la carne resonó en el campo de batalla mientras la sangre salpicaba el aire. Sin embargo, el cuerpo que la espada Kusanagi había atravesado no era el de A, sino el del tercer Raikage. Padre. La voz de A temblaba de furia e incredulidad. La espada de Orochimaru se había clavado profundamente en el pecho de su padre. El tercer Raikage se había interpuesto para proteger a su hijo. Orochimaru, maldito. Voy a matarte. Bramó A, con la voz llena de rabia. La imagen de su padre siendo apuñalado frente a él desató una tormenta de violentas emociones. Lo único que deseaba era destrozar a Orochimaru. Pero Orochimaru no iba a darle esa oportunidad. Con la espada Kusanagi aún goteando sangre, se retiró rápidamente, desapareciendo con un destello de la técnica del dios trueno volador. Todos ustedes tienen velocidad. Yo también, murmuró Orochimaru para sí mismo con una sonrisa gélida. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Rasa, usando su polvo de oro para bloquear un ataque de uno de los Susanoo, evaluó rápidamente la situación. Al percatarse del grave estado del tercer Raikage, su expresión se endureció. Raikage, retírate. No tiene sentido continuar esta lucha, gritó. Sin esperar respuesta, Rasa se dio la vuelta y huyó del campo de batalla. Con Onoki ya muerto y el tercer Raikage gravemente herido, quedarse más tiempo significaría una muerte segura. Bastardo, bastardo. La voz de A se quebró mientras la ira lo consumía. Lárgate, ahora. Ordenó el tercer Raikage, apretando los dientes por el dolor. Dudó solo un instante antes de obedecer. Por mucho que deseara matar a Orochimaru, la vida de su padre era lo primero. Cargó al tercer Raikage sobre su espalda y echó a correr, retrocediendo tan rápido como sus piernas se lo permitían. ¿Ya huyen?, murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos mientras los veía escapar. Consideró perseguirlos, pero pronto se dio cuenta de las limitaciones de hacerlo solo. Tanto el Raikage como Rasa poseían defensas formidables, y acabar con ellos directamente requeriría mucho más tiempo y esfuerzo del que disponía. Aún así, un golpe final parecía apropiado. Aunque no puedo matarlos, puedo darles algo para que me recuerden. Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. A su orden, las 4 construcciones restantes de Susanoo, cada una gravemente dañada pero aún funcional, se alzaron del suelo. Cada uno sacó el lanzacohetes de su espalda y apuntó a las figuras en retirada de Rasa y A. Zas. Zas. 4 cohetes impulsados por chakra fueron lanzados simultáneamente, dirigiéndose a toda velocidad hacia sus objetivos. Boom. 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 Las explosiones resultantes sacudieron el campo de batalla, y su fuerza devastadora hizo temblar la tierra. Capitán Rasa. Señor Raikage. Los guardias supervivientes de ambos bandos gritaron alarmados, corriendo a proteger a sus líderes de las réplicas. Orochimaru sonrió levemente, despidiendo a sus clones de elemento madera y a Susanoo. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo repentino y resonante resonó en todo el valle. Auge.
La mirada de Orochimaru se dirigió rápidamente hacia la fuente del ruido. La entrada al valle, previamente bloqueada por escombros, había quedado destrozada por un solo golpe. En la entrada había una mujer con camisa blanca y abrigo morado, jadeando con fuerza. Orochimaru, ¿estás bien? Tsunade. Orochimaru arqueó una ceja. Con la inesperada llegada de Tsunade, las fuerzas restantes de las 3 grandes aldeas ninja evacuaron rápidamente. La emboscada había terminado. Resultaba difícil de creer, pero las 3 grandes aldeas ninja habían unido fuerzas para matar a Orochimaru y aún así habían sido repelidas. Ni siquiera con un equipo que incluía a expertos de nivel Kage de todas las aldeas lograron derrotarlo. Esta misión, diseñada para eliminar a un solo hombre, no tenía parangón por su magnitud. Sin embargo, incluso con fuerzas de élite como estas, la emboscada terminó en un completo fracaso. Nadie podría haber predicho el dominio que Orochimaru alcanzaría sobre técnicas como el dios del trueno volador, el Mangekyo Sharingan y el elemento madera. Nadie esperaba que lograra superar la liberación de polvo o atravesar las defensas casi impenetrables del Raikage. Fue el tipo de batalla de la que se hablaría durante años. La noche cayó sobre la tierra de la escarcha. En la cima de una montaña, bajo la brillante luz de la luna, se alzaba silenciosamente una casa de madera. En el tejado de la casa, Orochimaru y Tsunade estaban sentados uno al lado del otro. Orochimaru se apoyó en la esquina del tejado, con la mirada fija en las estrellas y una expresión tranquila. Tsunade apoyó la cabeza en su hombro, con un semblante suave, casi delicado. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te quedaras en la aldea?, preguntó Orochimaru, con un dejo de molestia en la voz. En sus planes, era más seguro que Tsunade permaneciera en Konoha, lejos del peligro. ¿Y dejarte sola ante esto?, replicó Tsunade con brusquedad, en un tono cargado de frustración. ¿Por qué no me contaste tus planes? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Acaso pensaste en eso? ¿Acaso pensaste en mí? ¿Qué podría pasarme?, respondió Orochimaru con indiferencia, recostándose con las manos detrás de la cabeza. Aunque no pudiera derrotarlos, escapar no sería un problema, añadió con confianza. Gracias a su capacidad de volar y a la técnica del dios trueno volador, Orochimaru era prácticamente intocable. Muy pocos ninjas en el mundo podían hacerle frente. Tsunade frunció el ceño. ¿Quién sabe lo que pasa por tu cabeza? Orochimaru suspiró, esquivando el tema. ¿Sabe el tercero Kage que estás aquí? Olvídense de él, gruñó Tsunade. Si no me hubiera ocultado los detalles de la misión, no habría llegado tan tarde. Apretó los puños con frustración, recordando cómo se había visto obligada a seguir el rastro de Orochimaru por el país de la escarcha. Si no hubiera sido por el ensordecedor ruido de la batalla, quizá aún estaría buscándolo. Ya veo, dijo Orochimaru con una leve risa. En ese caso, creo que tomó la decisión correcta. Tsunade parpadeó, momentáneamente atónita. Luego su rostro se ensombreció de ira. ¿Hice bien? Orochimaru, maldito, ¿me estás diciendo que no me querías aquí? ¿Tienes miedo de que te detenga? Soy lo suficientemente fuerte, ¿sabes? ¿Fuerte? Orochimaru sonrió con sorna. No te rías de mí, gruñó Tsunade, levantando el puño en señal de advertencia. Al ver a Tsunade levantar el puño, Orochimaru ni siquiera se molestó en reconocer su amenaza. Tsunade era sin duda fuerte, pero su fuerza radicaba principalmente en sus habilidades médicas. ¿Y en combate? No tenía el nivel necesario para enfrentarse a gente como el Raikage, Onokyo o incluso Rasa. La fuerza bruta por sí sola no bastaba para vencer a semejantes oponentes. Oye, ¿de verdad no estás herido?, preguntó Tsunade con tono escéptico. No, respondió Orochimaru secamente. No te creo. Déjame comprobarlo. Revisar. ¿Qué hay que revisar? No gano nada mintiéndote. Cierto. Tsunade asintió pensativa y, de repente, se recostó contra el pecho de Orochimaru. Por cierto, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Vas a volver a Konoha? ¿Qué opinas?, preguntó Orochimaru retóricamente. ¿No vas a volver? Entonces yo tampoco volveré. Independientemente del resultado de esta batalla, la decisión del tercero Kage de arrojar a Orochimaru a las fauces de 3 aldeas importantes había roto irreparablemente el vínculo entre ellos como maestro y discípulo. ¿Regresar y seguir trabajando para Konoha? Eso estaba fuera de toda discusión. Era algo que Orochimaru no podía prever que sucedería. No en esta vida. Inicialmente, había esperado que Tsunade permaneciera en Konoha, lejos de sus conflictos. Pero ahora, ¿no vas a volver? Más te vale pensarlo bien, dijo Orochimaru con un tono inusualmente suave. Ahora soy un ninja renegado. Me da igual qué clase de ninja seas.
replicó Tsunade sin dudarlo. Esta vez se han pasado de la raya. Si tú no vuelves, yo tampoco. Al oír esto, Orochimaru no pudo evitar extender la mano y acariciar suavemente el cabello de Tsunade. Sus palabras me conmueven, de verdad, pero ¿ha pensado en su hermano menor?, preguntó. Tsunade se quedó paralizada, su mente dirigiéndose rápidamente a su hermano, Nabaki. Sí, estaba dispuesta a renunciar a todo por Orochimaru. Pero su hermano pequeño, entonces, continuó Orochimaru con voz tranquila pero firme, deberías regresar mañana por la mañana. Comprendía la magnitud del amor que ella sentía por su hermano. Por mucho que apreciara su lealtad, no podía permitir que abandonara por completo a Nawaki y a Konoha. Aunque el tercer Hokage ya no le confiara responsabilidades importantes, quedarse en Konoha seguiría siendo mejor para ella que desertar con él. Tsunade dudó durante un largo rato antes de suspirar finalmente con resignación. Está bien, de acuerdo. Te escucharé, murmuró a regañadientes. Tras una noche de discusiones, Tsunade finalmente accedió a la petición de Orochimaru. Por mucho que no quisiera dejarlo, su responsabilidad para con su hermano era más importante que sus sentimientos personales. Por cierto, Orochimaru, ¿por qué mataste a Kato Dan?, preguntó Tsunade de repente, rompiendo el silencio. Había reconstruido la cronología de la muerte de Dan y el olor a sangre en el cuerpo de Orochimaru aquella noche. Estaba casi segura de que Orochimaru lo había matado. Sin motivo alguno. Solo necesitaba un pretexto para romper lazos con la aldea, dijo Orochimaru con indiferencia. ¿Y los experimentos? ¿No te lo dijo el tercer Hokage?, preguntó Orochimaru. No. Entonces vuelve y pregúntale, respondió Orochimaru con indiferencia. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dices? ¿Quieres que te lo diga? Orochimaru sonrió con sorna. De acuerdo, pero primero tengo que ver cómo te desenvuelves. Siempre he sido una buena chica, replicó Tsunade, indignada. Tsunade, dijo Orochimaru con una leve risita, el papel de chica linda no te sienta bien. Maldito, te mandaré al infierno, gruñó Tsunade, levantando el puño de nuevo. Los dos intercambiaron bromas, su dinámica más propia de una pareja aún en pleno enamoramiento que de una que llevara años junta. Aunque solo habían estado separados unos días, la intensidad de los últimos acontecimientos había dejado a Tsunade con muchísimas preguntas. Quería saber todo lo que Orochimaru le había ocultado. Por su parte, Orochimaru respondió lo que pudo, pero había algunas cosas que ni siquiera él quiso compartir. Los dos pasaron la mayor parte de la noche hablando. La noticia de la deserción de Orochimaru de Konoha se extendió como la pólvora al día siguiente de que Tsunade abandonara la aldea. Un acontecimiento de tal magnitud era imposible de ocultar, y el tercer Hokage no tenía intención de encubrirlo. Declaró oficialmente a Orochimaru un ninja renegado, un traidor a la aldea. No se trataba solo de romper lazos con Orochimaru, sino de proteger la reputación de Konoha. Al tildar a Orochimaru de traidor, el tercer Hokage envió un mensaje claro a las demás aldeas. Orochimaru ya no representaba a Konoha. La decisión, como siempre, se tomó por el bien mayor del pueblo. Pero muchos no podían entender por qué Orochimaru, uno de los shinobi más brillantes de Konoha, había elegido desertar. Sus contribuciones, su reputación, su estatus, todo en él había sido ejemplar. ¿Por qué alguien como él traicionaría al pueblo? Para el ninja promedio, esta era una pregunta que no podían responder. Especular al respecto era peligroso, así que la mayoría simplemente hacía la vista gorda. Al fin y al cabo, no era asunto suyo. Pero para algunos, era algo profundamente personal. En Konoha, además de Tsunade y Nawaki, otra persona se vio muy afectada por la noticia. Uchiha Mikoto. No hacía mucho, había compartido un momento íntimo con Orochimaru. Ahora, al enterarse de que se había marchado sin siquiera despedirse, sintió una punzada de amargura. Sin embargo, Mikoto se recordó rápidamente que su conexión había sido puramente física. Nunca había existido ningún fundamento emocional entre ellos. Era lógico que a Orochimaru no le importara lo suficiente como para contárselo. Además, antes de marcharse le había dejado 3 pociones únicas, un gesto en el que ella decidió centrarse en lugar de recrearse en sus sentimientos. Unos días después, la sala de conferencias del Hokage. Los 4 funcionarios de más alto rango de Konoha permanecieron en tenso silencio. Hiruzen leyó los últimos informes de inteligencia, y su rostro se ensombreció con cada página. Los demás, Omura, Koharu Utatane y Danzo, también permanecieron en silencio. Danzo, en particular, estaba luchando por mantener la compostura. Cuando los líderes decidieron sacrificar a Orochimaru, Danzo no se atrevió a manifestarse en contra del plan. Por un lado, sacrificar a Orochimaru parecía necesario en aquel momento.
Por otro, Danzo tenía sus propios vínculos con Orochimaru, vínculos que no quería que salieran a la luz. Arriesgar su propia posición para defender a alguien ya marcado para el sacrificio le había parecido inútil. Pero ahora, ¿sobrevivió contra todos ellos? ¿Cómo es posible?, murmuró Danzo, rompiendo el silencio. No se trata solo de sobrevivir, corrigió Hiruzen con voz grave. Según informes del País del Rayo, no solo mató e incapacitó a muchos shinobi, sino que también dejó al tercer Raikage gravemente herido. Se desconoce su estado actual. ¿Cómo es posible?, susurró Koharu incrédula. Danzo apretó los puños. ¿Cuánto nos ocultó? ¿Cómo pudimos ignorar su verdadera fuerza? La sala volvió a quedar en silencio mientras asimilaban las implicaciones de la batalla. Aunque no habían podido presenciar la batalla ellos mismos, la información procedente de Kumogakure pintaba un panorama impactante. Orochimaru, emboscado por 3 aldeas, no solo había sobrevivido, sino que había dejado un rastro de devastación a su paso. El Mangekyo Sharingan. Liberación de madera. Liberación de imán. Cada una de estas habilidades por sí sola era suficiente para alterar el equilibrio de poder, sin embargo Orochimaru las dominaba todas. Es posible, dijo finalmente Hiruzen con voz cansada, obtener habilidades como el Mangekyo Sharingan, el elemento madera y el elemento imán mediante la investigación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de arrepentimiento. Al exhalar, Hiruzen pareció envejecer 10 años en un instante. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Los conflictos entre las 5 grandes aldeas siempre habían sido cíclicos. O una atacaba primero, o la otra tomaba represalias. Pero la inesperada fuerza de Orochimaru había forjado una alianza temporal entre ellos. Konoha, reacia a arriesgarse a luchar contra 3 aldeas importantes a la vez, optó por sacrificar a Orochimaru para protegerse. Sin embargo, nadie podía prever que Orochimaru no solo sobreviviría a la emboscada, sino que derrotaría él solo a las fuerzas combinadas de 3 aldeas ninja. Esto pasaría a la historia como leyenda en el mundo ninja. Tsunagakure. En la enfermería, Chiyo miró fijamente a Rasa, que estaba cubierto de vendajes. ¿Cómo te has hecho tanto daño? ¿Nos traicionaron los ninjas de Iwa Okumo y te atacaron? Fue Orochimaru, respondió Rasa con voz tensa mientras se agarraba el pecho, obligándose a sentarse. Como líder interina de Tsunagakure, Chiyo seguía gestionando la mayor parte de los asuntos de la aldea. Sin embargo, Rasa ya había sido elegido como el próximo Kazekage, dado el desinterés de Chiyo por la política tras la muerte de su hijo. Esto significaba que Rasa había representado a Tsunagakure en la emboscada a Orochimaru. Pero la misión había salido terriblemente mal. ¿Orochimaru? Los ojos de Chiyo se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Sí, dijo Rasa con un gesto de dolor. Usé mi polvo de oro para protegerme, pero la fuerza de la explosión fue abrumadora. Mientras Rasa relataba lo sucedido, la expresión de Chiyo se ensombrecía con cada palabra. ¿Susanoo? El poder de Orochimaru era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. ¿Por qué Konoha entregaría voluntariamente a un ninja tan poderoso a las otras aldeas? Si las habilidades de Orochimaru fueran tan formidables, incluso una coalición de 3 aldeas tendría que pensárselo 2 veces antes de desafiarlo. Esto es preocupante, murmuró Chiyo, negando con la cabeza mientras intentaba asimilar la noticia. Por suerte, tus heridas no son mortales. Si lo hubieran sido, la aldea se habría quedado sin líder. Miró a Rasa, suavizando su tono. Concéntrate en recuperarte. Yo me encargaré del pueblo mientras tanto. Gracias, dijo Rasa, inclinando levemente la cabeza. Chiyo hizo un gesto de desdén con la mano. Es mi deber. Al estar la vida de Rasa fuera de peligro, las preocupaciones inmediatas de Chiyo cambiaron. El liderazgo de la aldea no era el problema principal. Siempre habría alguien dispuesto a asumir el cargo. El verdadero problema era la potencial venganza de Orochimaru. Por lo general, por muy poderoso que sea un shinobi, no puede representar una amenaza para toda una aldea por sí solo. El chakra tiene límites, y una batalla de desgaste prolongada puede acabar agotando incluso al ninja más fuerte. Pero Orochimaru era diferente. Su dominio del elemento madera le otorgaba reservas de chakra absurdas y una capacidad de recuperación sin parangón. Sumado a su fuerza bruta, no era alguien a quien se pudiera doblegar con tácticas típicas. La posibilidad de que Orochimaru tomara represalias tenía a todos en Tsunagakure en vilo. Y no eran los únicos.
Kumo e Iwa estaban igual de ansiosos. Ya habían fracasado una vez en su intento de matar a Orochimaru, incluso con su fuerza combinada. Ahora que ya no estaba en Konoha, encontrarlo sería casi imposible. Debido a la falta de tecnología avanzada en el mundo ninja, buscar a una sola persona era como buscar una aguja en un pajar. Incluso si lo encontraran, ¿de qué serviría? Si 3 aldeas no habían podido derrotarlo aún trabajando juntas, ¿qué esperanza les quedaba a todas por su cuenta? Su única opción era esperar, prepararse y afrontar el día en que Orochimaru viniera a por ellos. En la zona residencial de nueva construcción de la aldea del sonido, Orochimaru yacía en una cama, mirando al techo. Junto a él, Tsunade estaba reclinada perezosamente, vestida únicamente con su ropa interior. Orochimaru le había pedido inicialmente que regresara a Konoha al día siguiente, pero ella insistió en quedarse más tiempo. Incapaz de negarse, accedió a regañadientes. «Tus habilidades han quedado al descubierto», comentó Tsunade, rompiendo el silencio. «Si te enfrentas a ellos de nuevo, no será tan fácil como la última vez». «Por supuesto que lo sé», respondió Orochimaru con calma. «Pero ¿quién dice que no tendré algo nuevo que mostrarles la próxima vez?» Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Les prometo que, cuando nos volvamos a encontrar, pagarán el precio que se merecen». Tsunade suspiró. «No estoy de acuerdo con que busques venganza, pero lo entiendo. Aún así, en cuanto a Konoha, te preocupa que me vuelva contra Konoha, ¿verdad?», dijo Orochimaru, interrumpiéndola. Él sabía lo que ella quería decir antes de que las palabras salieran de su boca. «Bueno, después de todo, es donde crecimos», admitió Tsunade en voz baja. Orochimaru no tenía ningún vínculo persistente con Konoha, pero los sentimientos de Tsunade eran diferentes. Para ella, Konoha no era solo una aldea, era su hogar. Era el legado del clan Senju, el lugar donde se crió. Su abuelo, el primer Hokage, la había fundado. Su tío abuelo, el segundo Hokage, la había protegido. Y su maestro, el tercer Hokage, ahora la dirigía. Aunque las acciones del tercer Hokage habían sido profundamente erróneas, ella comprendía su intención de proteger la aldea, sin importar el costo. Si Orochimaru tuviera como objetivo Konoha, Tsunade sin duda se interpondría en su camino. Al ver el conflicto en su expresión, Orochimaru suspiró y dijo: «De acuerdo, lo pensaré». «Gracias», dijo Tsunade en voz baja. «No hace falta que me des las gracias», respondió Orochimaru. «No entre nosotros». Tsunade sonrió levemente. «Sabía que dirías eso». Dicho esto, se inclinó y se sentó a horcajadas sobre él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Orochimaru, arqueando una ceja. «Haciendo lo que me gusta», respondió Tsunade con una sonrisa burlona. «Estoy demasiado cansado para moverme». «Entonces quédate ahí tumbada. Yo me encargo de todo», dijo con voz juguetona. Aunque no era la primera vez, Orochimaru no pudo negar el afecto genuino que se escondía tras su audacia. Traicionar a la aldea no era cosa de poca importancia. Para la mayoría de los shinobi, tal acto equivalía a una traición contra su patria, un último recurso ante circunstancias insoportables. Pero, ¿que un pueblo traicionara a uno de los suyos? Eso era mucho más raro. La situación de Orochimaru fue una de las pocas excepciones. Tsunade permaneció en la aldea del sonido durante 7 días antes de finalmente aceptar regresar a Konoha. La acompañaba Jiraiya, quien había decidido que era hora de dejar a los 3 niños a los que había estado entrenando. Con 11 años, ya no necesitaban supervisión constante. Ni Orochimaru ni Tsunade le contaron a Jiraiya sobre la emboscada. Consideraron que no tenía sentido remover el pasado. Cuando Jiraiya finalmente regresó a Konoha y se enteró de la deserción de Orochimaru, quedó atónito. Su primer instinto fue enfrentarse al tercer Hokage, pero en cambio, buscó respuestas en Tsunade. Sin guardarse nada, Tsunade explicó toda la historia. Jiraiya se quedó con una sensación de ira e impotencia. Comprendió la injusticia cometida contra Orochimaru, pero también entendió el razonamiento del tercer Hokage. Como líder de Konoha, el deber del Hokage era, ante todo, con la aldea. Sacrificar a Orochimaru había sido una forma de evitar la guerra y salvar innumerables vidas. Al final, Jiraiya llegó a la misma conclusión que Orochimaru y el tercer Hokage. Nadie tenía toda la razón. Nadie estaba completamente equivocado. El verdadero villano de todo esto fue la época en la que vivieron. De acuerdo, Nagato. Bebe esto. Veamos de qué es capaz realmente tu Rinnegan.
Aunque Orochimaru era poderoso, no podía atacar imprudentemente una aldea enemiga. El campamento base enemigo estaba repleto de pasadizos secretos, trampas ocultas y, lo que es más importante, técnicas de sellado. Si bien Orochimaru no temía a ningún shinobi, los sellos y las barreras eran un asunto completamente diferente. En el mundo ninja, el poder más milagroso y peligroso no era el ninjutsu, el taijutsu ni el genjutsu. Tampoco se trataba de jutsu prohibidos ni de técnicas de invocación. Se trataba de técnicas de sellado. Los sellos eran una forma de poder que desafiaba la lógica convencional. No requerían una fuerza inmensa para manejarlas y, de hecho, eran la forma más eficiente para que un ninja más débil derrotara a alguien más fuerte. Por muy poderoso que fuera un shinobi, si quedaba atrapado en un sello, el resultado era el mismo. Quedaría atrapado, indefenso. Incluso Kaguya Otsutsuki, la supuesta progenitora de todo el chakra, había sido sellada. Si alguien como ella no pudo escapar, Orochimaru debía andarse con cuidado. La venganza por el mero hecho de matar a unos cuantos ninjas más débiles no valía la pena el riesgo. Por este motivo, después de que Jiraiya y Tsunade se marcharan, Orochimaru decidió mantenerse oculto durante un tiempo. Su objetivo principal pasó a ser fortalecerse y reunir un ejército antes de dar su siguiente paso. Y en cuanto a mejorar su propio poder, el camino a seguir estaba claro. Gracias a que su cuerpo sabio le otorgaba ahora una fuerza vital y capacidades físicas excepcionales, su desarrollo físico no necesitaba mejoras adicionales por el momento. Eso dejaba el poder del alumno, el aspecto espiritual de su fuerza, como la siguiente área de crecimiento. Orochimaru ya había incorporado los genes de Uchiha Fugaku y Uchiha Obito a sus experimentos. Sin embargo, ninguno de ellos era pariente directo entre sí, ni de Orochimaru, por lo que la fusión de sus habilidades no había sido suficiente para elevar su poder espiritual al nivel de un Mangekyo Sharingan eterno. Esta limitación significaba que Orochimaru aún no podía manifestar un Susanoo completamente realizado. Esa fue una de las principales razones por las que, durante su batalla con los 4 shinobi de nivel Kage, no había utilizado todo su poder. Pero Orochimaru sabía que estaba cerca, a un paso de desbloquear el Susanoo completo. Necesitaba un último avance. Había muchas maneras de superar esa brecha. Obtener el chakra de una bestia con cola, adquirir el caparazón vacío del 10 colas, dominar el senjutsu del monte Myoboku o la cueva Richi, o incluso integrar los genes de otro usuario del Mangekyo Sharingan. Desafortunadamente, sus experimentos en Konoha se vieron interrumpidos antes de que pudiera reunir estos recursos. Por supuesto, Orochimaru sabía que potenciar el poder de sus pupilas no tenía por qué ser un proceso lento y gradual. Si se obtuviera suficiente material genético, teóricamente era posible que alguien pasara de un Sharingan básico de 3 Tomoe al Rinnegan, como había sucedido con el sabio de los 6 caminos. Pero Orochimaru no era un Uchiha. No era la reencarnación de Indra. Su camino al poder fue fundamentalmente diferente al de ellos. Incluso con su talento para la fusión genética, el desarrollo de su poder pupilar requería un progreso cuidadoso y metódico. Esto era como crear una serie de sueros experimentales: básico, intermedio y avanzado. Combinarlos apresuradamente podría causar rechazo, desestabilización o un fracaso total. Fue por esta razón que Orochimaru aún no había obligado a Nagato a despertar todo el poder de su Rinnegan. De vuelta en Konoha, Orochimaru ya había desarrollado un suero para estimular las habilidades latentes del Rinnegan. Pero, sin la fuerza de un Mangekyo Sharingan eterno, sabía que integrar ese poder prematuramente podría llevar al fracaso. No se trataba solo de genética, sino de sincronizarse con el propio proceso de fusión. Ahora que Nagato estaba listo, Orochimaru decidió que había llegado el momento de comenzar. Sí, Lord Orochimaru. Al oír las instrucciones de Orochimaru, Nagato no dudó. Tomó la poción y la bebió de un trago. Para Nagato, Orochimaru era su salvador. Dudar de él era impensable. Minutos después, Orochimaru hizo una seña a Yahiko y Konan para que se apartaran con él. Estallido. El tubo de ensayo de vidrio cayó al suelo y se hizo añicos. ¡Ah! Nagato se cerró los ojos con fuerza, dejando escapar un grito gutural mientras un inmenso poder espiritual emanaba de su cuerpo. La fuerza era tan abrumadora que se sentía tangible, irradiando hacia afuera en ondas. Nagato. Yahiko entró en pánico y se abalanzó hacia adelante, intentando detenerlo. Auge. Una poderosa fuerza repulsiva emanó del cuerpo de Nagato, lanzando a Yahiko hacia atrás. Orochimaru no reaccionó, pero Konan atrapó rápidamente a Yahiko antes de que tocara el suelo. ¿Qué es este poder?, murmuró Yahiko, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tranquilos, dijo Orochimaru con una leve sonrisa.
Está bien. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Orochimaru, Yaiko y Konan no pudieron evitar preocuparse. El Rinnegan de Nagato le había sido trasplantado por Uchiha Madara cuando era niño. En aquel momento, el poder de los ojos había sido sellado, ya que el joven cuerpo de Nagato no habría sido capaz de soportar su inmenso chakra. Ahora, Orochimaru le estaba ayudando a desbloquear ese poder latente. En la línea temporal original, el Rinnegan de Nagato solo despertó por completo tras la muerte de Yaiko. Pero ahora, aunque Orochimaru no estaba seguro de cuánto poder del Rinnegan podría desbloquear esta poción, ya estaba claro que las habilidades de Nagato, como el Shinra Tensei, estaban comenzando a emerger. Fascinante, murmuró Orochimaru. Por muy poderoso que fuera el Rinnegan de Nagato, nunca había podido dominar todo su verdadero potencial. Los ojos pertenecieron originalmente a Uchiha Madara, y gran parte de su poder permaneció latente incluso en las últimas etapas de la vida de Nagato. Pero eso no le importaba a Orochimaru. Una vez liberado el poder del Rinnegan, podría extraerlo y replicarlo para sus propios fines. Aunque Nagato no pudiera utilizar todo su poder, Orochimaru confiaba en poder crear un suero de fusión para integrar las habilidades del Rinnegan en sí mismo. Pasaron los minutos y la energía caótica que rodeaba a Nagato comenzó a calmarse. En el campo abierto a las afueras de la aldea del sonido, Nagato recuperó lentamente la compostura. Al ver esto, Yaiko y Konan miraron a Orochimaru en busca de aprobación. Cuando él asintió levemente, se abalanzaron hacia adelante. «Nagato, ¿estás bien?», preguntó Yaiko con ansiedad. «¿Estás herida?», añadió Konan con voz llena de preocupación. Nagato negó con la cabeza, aunque todavía parecía algo aturdido. «Estoy bien, pero, mi poder, tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para soportar todo el potencial del Rinnegan», dijo Orochimaru mientras se acercaba. «Sin embargo, a este nivel, no deberías tener problemas». «¿Qué se siente?». «Poderoso, increíblemente poderoso», admitió Nagato, aún tratando de asimilar el cambio. «Bien. Aprende a controlarlo poco a poco. Si necesitas ayuda, ven a verme», dijo Orochimaru, volviéndose hacia la aldea. «Gracias, Lord Orochimaru», dijeron Yaiko y Konan al unísono. Orochimaru no miró atrás, simplemente levantó una mano en señal de reconocimiento mientras se alejaba. Mientras tanto, en una oscura cámara subterránea los ojos de Madara se abrieron de golpe. Aunque le había entregado su Rinnegan a Nagato hacía mucho tiempo, aún conservaba una conexión con su poder. «¿Qué ocurre, Madara?», preguntó Zetsu Blanco, al notar el repentino cambio en su actitud. «El Rinnegan, su poder ha despertado». Las palabras susurradas de Madara hicieron que Zetsu Blanco se quedara paralizado por la sorpresa. ¿El poder del Rinnegan ha despertado? Madara podía sentir el despertar de las habilidades del Rinnegan, y Zetsu Blanco no se mostró del todo sorprendido. Después de todo, el Rinnegan no solo era una creación de Madara, sino que también estaba conectado a la estatua Gedo. El vínculo entre el Rinnegan y la estatua Gedo trascendía los límites físicos, siendo capaz de abarcar la enorme distancia entre la luna y la tierra. Ahora que la estatua Gedo permanecía unida al cuerpo de Madara, era natural que sintiera el cambio en el poder del Rinnegan incluso a través de grandes distancias. Pero aún así, a la edad actual de Nagato, el Rinnegan no debería haber despertado por completo, murmuró Zetsu. «¿Quién sabe?». La voz de Madara sonó tranquila mientras cerraba los ojos de nuevo. «No importa. Vigílenlo. Su cuerpo actual no podrá soportar la tensión de tal poder por mucho tiempo». «Entendido». Zetsu Blanco asintió. La Tierra del Rayo. El país era conocido por sus imponentes picos montañosos, constantemente rodeados de estruendos y relámpagos. Fue esta atmósfera tormentosa perpetua la que le dio nombre a la Tierra. «Maldita sea Orochimaru, te juro que algún día te mataré». En la enfermería de Kumogakure, estaba de pie junto a la cama del hospital donde yacía herido su padre, el tercer Raikage. La emboscada contra Orochimaru había sido un completo desastre. Orochimaru no solo había logrado escapar de sus fuerzas combinadas, sino que además los había humillado en el proceso. Susanoo incluso les disparó 2 cohetes de chakra durante su retirada. No reaccionó con la suficiente rapidez, alejándose del centro de la explosión, y si su modo chakra de liberación de rayo no hubiera absorbido las consecuencias, tanto él como su padre, gravemente herido, podrían haber muerto. Pero incluso con su rápida actuación, el tercer Raikage resultó gravemente herido. La herida de kunai en su espalda era profunda, llegaba hasta el hueso y dañaba los órganos internos. Peor aún, la espada Kusanagi de Orochimaru había asestado un golpe crítico, penetrando peligrosamente cerca del corazón del tercer Raikage. «Hermano, ¿cómo está papá?»,
Una voz rompió la tensión cuando un joven entró en la habitación. El chico tenía la piel oscura, el pelo corto y rubio, llevaba gafas de sol negras y portaba 2 espadas sujetas a la espalda. Aunque su actitud habitual era relajada e incluso juguetona, en ese momento hablaba muy en serio. Lo miró. Está estable por ahora, pero tardará tiempo en recuperarse por completo. ¿Orochimaru de verdad es tan fuerte?, preguntó incrédulo el joven Killer Bee. La expresión de A se endureció. Sí, B, lo es. Luego detalló los acontecimientos de la batalla por B, relatando el uso que hizo Orochimaru del ninjutsu espacio-temporal, el Sharingan, el elemento madera e incluso el elemento magnético. Cada una de las habilidades que Orochimaru poseía era problemática por sí sola, pero juntas lo hacían prácticamente intocable. B, hermano adoptivo y compañero de A, escuchaba con atención. A pesar de su corta edad, B ya era el Jinchuriki del 8 colas y un ninja prodigioso. Aunque no eran parientes de sangre, B veía al tercer Raikage como una figura paterna. Al enterarse de la gravedad de sus heridas, se llenó de ira e incredulidad. ¿Tanta gente rodeaba a Orochimaru y aún así logró herir a padre de esa manera? ¿Hablas en serio?, preguntó B, estupefacto. El rostro de A se ensombreció. Eso no es todo. Usó un kunai para perforar la armadura de liberación de rayo de padre. B se quedó boquiabierto. ¿Un kunai? ¿Cómo es posible? La armadura de padre es más fuerte que la mayoría de los jutsu defensivos. Incluso puede resistir una pequeña bomba bestia con cola. Asintió con gesto sombrío. No lo sé. Desde el ángulo en que lo vi, tampoco pude entender cómo lo hizo. La verdad era que incluso tenía dificultades para creerlo. El modo chakra de liberación de trueno era famoso por sus incomparables propiedades defensivas. ¿Cómo podía algo tan básico como un kunai sortearlo? Pero había una razón para ello. El Mangekyo Sharingan derecho de Orochimaru. La técnica no era llamativa ni destructiva como algunas de las otras habilidades espacio-temporales, pero era devastadoramente efectiva. El ojo derecho de Orochimaru podía desgarrar el espacio mismo. Esta habilidad, aunque aparentemente pasiva, tenía una inmensa utilidad. A diferencia de otras técnicas del Mangekyo Sharingan como el Kamui, que requerían una acumulación de poder, la técnica de Orochimaru para desgarrar el espacio funcionaba instantáneamente y le permitía atravesar barreras de energía y defensas de chakra. No importaba lo fuerte que fuera la armadura o la barrera, su ojo crearía una fisura en el flujo de chakra, abriendo una brecha que podría ser explotada. La armadura de liberación de relámpagos, a pesar de su increíble fuerza, no había sido una excepción. La técnica tenía un alcance de 5 metros y solo podía afectar construcciones basadas en chakra, como barreras o escudos de energía. Si bien carecía de poder ofensivo por sí misma, su utilidad para atravesar defensas era inigualable. Orochimaru había utilizado esta habilidad varias veces durante la emboscada, destrozando la energía del elemento polvo, atravesando la armadura del elemento rayo e invocando kunai desde su espacio separado durante su batalla con Onoki. La capacidad de invocar kunais desde una dimensión de bolsillo era especialmente ventajosa. Combinada con la técnica del dios del trueno volador, le permitía a Orochimaru teletransportarse instantáneamente sin preocuparse por colocar o recuperar kunais en el campo de batalla. Este doble uso de la manipulación espacial y la teletransportación había hecho que Orochimaru fuera casi intocable durante la pelea. Incluso alguien tan experimentado como Onoki, con su conocimiento del campo de batalla y su capacidad para percibir las fluctuaciones espaciales, apenas logró evitar ser asesinado directamente por esta combinación. La única limitación de la técnica de Orochimaru era su alcance. Solo podía invocar kunais o manipular el espacio dentro de un radio de 30 metros. Más allá de eso, su Mangekyo Sharingan carecía del poder necesario para acceder a su dimensión paralela. De vuelta en la aldea del sonido, Orochimaru contempló un tubo de ensayo que tenía en la mano, cuyo contenido se arremolinaba débilmente bajo la luz. Agitando suavemente el líquido, murmuró: "Lo siguiente, clones mejorados y Edo Tensei". La fuerza de un ninja resucitado mediante el Edo Tensei depende en gran medida de la calidad de los sacrificios utilizados. Por este motivo, Orochimaru decidió mejorar sus sacrificios. Utilizar clones como sacrificios podría parecer un desperdicio, especialmente teniendo en cuenta que sus instalaciones actuales solo podrían producir unos 100 clones cada 6 meses. Pero no había muchos individuos fuertes que requirieran clones como sacrificios, por lo que a Orochimaru no le importó usarlos con moderación para este propósito. El proceso para mejorar los clones era sencillo.
Creaba una solución inyectable utilizando células del primero Kage y luego la infundía en los clones mediante instrumentos especializados. Esto le permitió fortalecer un lote de clones en un solo día. Rápido, eficiente y efectivo. Tras fortalecer a los clones, Orochimaru les implantó nuevos recuerdos y reemplazó a los anteriores sacrificios del Edo Tensei, que eran más débiles. Gran parte de su tiempo en Sound Village lo dedicó a perfeccionar este proceso. Señor Orochimaru, Nagato, ¿realmente va a estar bien? En la oficina de Orochimaru, Yahiko preguntó con vacilación, con una expresión llena de preocupación. Junto a él estaba Conan, con su cabello morado adornado con su característica flor de origami. El repentino aumento de poder de Nagato los había dejado a ambos intranquilos. Parecía casi irreal. Su fuerza había crecido tan rápidamente que temían que su cuerpo no pudiera soportarlo. En ese momento, Orochimaru estaba hablando sobre el futuro de la aldea del sonido con Chana, una de sus asistentes. Al oír la pregunta de Yahiko, Orochimaru se giró y sonrió levemente. No te preocupes, dijo con tono tranquilizador. Mientras no sufra una estimulación mental extrema, estará bien. Tanto el Sharingan como el Rinnegan requerían un cuerpo robusto para poder ejercer plenamente sus poderes. Pero el Rinnegan, al estar en un nivel completamente diferente, exigía un físico aún más fuerte. Afortunadamente, Nagato era un Uzumaki, un clan conocido por su excepcional vitalidad y resistencia. Y como el poder que había despertado en él aún no había alcanzado su máximo potencial, Orochimaru no vio motivo de preocupación. Ya veo, asintió Yahiko pensativo, aunque la inquietud en sus ojos persistía. Tanto él como Conan sabían que Orochimaru había estado investigando los ojos de Nagato. Pero no les importaba. Nagato no había sufrido ningún daño a causa de los experimentos de Orochimaru, y como parte de la aldea del sonido, sentían que era su responsabilidad contribuir en lo que pudieran. ¿Deseabas algo más?, preguntó Orochimaru. No, nada más. Entonces puedes irte, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Sí, señor. Ah, una cosa más, añadió Orochimaru cuando Yahiko estaba a punto de marcharse. Cuando ayudes a Nagato a acostumbrarse a sus poderes, llévalo fuera de la aldea. Usa la zona abierta que visitamos antes. Es más segura. ¿Sí?, respondió Yahiko con firmeza antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, Orochimaru se volvió hacia Chana. ¿Cómo les ha ido últimamente?, preguntó. Señor Jiraiya estuvo aquí no hace mucho, respondió Chana. Parecían felices, supongo. Bien, dijo Orochimaru asintiendo. Chana, por ahora te dejo la aldea a cargo. ¿Te marchas de nuevo, mi señor? Sí. Durante este periodo, Orochimaru se había centrado en mejorar sus clones. Aunque todavía no podían utilizar plenamente el poderoso elemento madera del primero Kage, las células infundidas les otorgaron habilidades físicas mejoradas y una mayor compatibilidad con el Edo Tensei. En adelante, cada clon producido sería esta versión mejorada. Ahora que la aldea del sonido funcionaba sin problemas, Orochimaru decidió que era hora de llevar esta tecnología a su otra base, el orfanato. Medio mes después, el orfanato. Cuando Orochimaru llegó al orfanato, no lo saludó afectuosamente. A pesar de la noticia de la deserción de Orochimaru de Konoha, a no pareció importarle. Seguía considerándolo un valioso aliado. Orochimaru, como siempre, permaneció indiferente a su hospitalidad. Sin embargo, durante su inspección de la base experimental en el orfanato, Orochimaru notó un problema evidente. El ritmo de formación de su ejército era demasiado lento. Entre las dos bases, la aldea del sonido y el orfanato, sus instalaciones solo podían producir 300 clones mejorados cada 6 meses. Eso se traducía en unos 600 clones al año, o aproximadamente 6.000 en una década. La base del orfanato, al ser más nueva, contaba con menos recursos y personal. Hasta el momento solo había producido unos 1.000 clones, lo que elevaba su ejército total a poco más de 3.000. Esto distaba mucho de la cantidad de hombres que poseía una importante aldea ninja. Si Orochimaru quería rivalizar con las grandes naciones, tendría que aumentar significativamente su producción. Pero el mundo ninja sufría una escasez de talento. Encontrar personas capaces de ayudarle en su investigación o contribuir a sus objetivos se estaba volviendo cada vez más difícil. Por el momento, Orochimaru se dio cuenta de que aún tendría que depender en gran medida de sí mismo. Mayo, año 40 de Konoha. Orochimaru decidió comenzar a investigar la modificación humana. A diferencia de la clonación, que se basaba en células existentes para su cultivo, la modificación humana implicaba la creación de formas de vida completamente nuevas mediante ingeniería genética. En cierto sentido, era una solución más práctica que tener un hijo con Tsunade.
Cuando Orochimaru estaba en Konoha, sabía que su precaria situación le impedía ser padre. Incluso había elaborado excusas para apaciguar a Tsunade sobre el asunto, y ella había aceptado a regañadientes su razonamiento. Ahora, dadas sus circunstancias actuales, tener hijos era aún más impensable. No se arriesgaría a dejar a Tsunade en Konoha embarazada, ni tampoco quería que su hijo naciera allí. En cambio, la modificación humana le proporcionaría una especie de hijos. Soldados creados artificialmente con crecimiento acelerado y habilidades mejoradas. Si los clones fueran soldados de infantería producidos en masa, entonces los humanos modificados serían los generales cuidadosamente creados por Orochimaru. Debido a que Orochimaru ya había sentado las bases para la modificación humana en Konoha, el proceso no tardó tanto como cuando comenzó su investigación sobre clonación. Año 41 de Konoha. Los primeros intentos de modificación humana fracasaron. Orochimaru había intentado cultivar humanos modificados del mismo modo que cultivaba clones. Pero la mayor vitalidad en sus cuerpos provocó que se desarrollaran demasiado rápido, lo que resultó en su muerte durante el proceso de crecimiento. Solo después de repetidos experimentos, Orochimaru finalmente identificó los parámetros de crecimiento correctos. Año 42 de Konoha. Orochimaru logró cultivar con éxito su primera generación de humanos modificados. No se trataba de engendros de órganos injertados y partes del cuerpo trasplantadas como los que usaban otros científicos. En cambio, cada órgano de los humanos modificados que cultivaba Orochimaru había sido diseñado meticulosamente hasta alcanzar la perfección. Este método produjo seres muy superiores a sus contrapartes ensambladas al azar. Año 43 de Konoha, el orfanato a las 9 de la noche, después de que se apagaran las luces del orfanato, Orochimaru apareció silenciosamente en el patio delantero. Señor Orochimaru. Nono lo saludó con una respetuosa reverencia. Seguía pareciendo una directora amable y gentil, y sus gafas y su serena actitud reforzaban esa imagen. «Lo has hecho bien, Nono», dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Esto no es nada, mi señor. Es mi deber», respondió Nono con una risa incómoda. En realidad, su función había sido sencilla. Inspecciones ocasionales de la base experimental. El trabajo distaba mucho de ser exigente. Orochimaru metió la mano en su abrigo y sacó 4 pequeños viales llenos de un líquido pálido. «Toma esto», dijo, entregándoselo. «¿Qué son?», preguntó Nono, mirando los viales con confusión. «El mundo exterior se está volviendo cada vez más peligroso», explicó Orochimaru. «Esto os ayudará a proteger mejor el orfanato». «¿Proteger el orfanato?», repitió Nono, todavía tratando de asimilar sus palabras. Orochimaru le dio una breve explicación sobre cómo usar los viales y sus efectos antes de darse la vuelta para marcharse. Mientras él desaparecía en la oscuridad, Nono se quedó mirando los viales que tenía en las manos, aún aturdida. «¿Liberación de imán?», murmuró, recordando las últimas palabras de Orochimaru. Dijo, ¿que estas pociones podían otorgar la liberación de imán? Nono había pasado la mayor parte de su vida como espía. Cuando finalmente regresó y le pidió a Danzo que la dejara renunciar, abrió el orfanato y se distanció de su vida anterior. Naturalmente, esto significaba que desconocía por completo los recientes acontecimientos en Konoha, y mucho menos la batalla en el país de la escarcha. Por lo tanto, cuando escuchó a Orochimaru afirmar que usar la poción que él le proporcionaba le permitiría obtener habilidades de liberación de magnetismo, su reacción inicial fue de absoluta incredulidad. Para cuando salió de su estado de shock, Orochimaru ya había desaparecido. Esa noche, mientras contemplaba el bisturí que flotaba frente a ella, quedó completamente desconcertada. ¿Esto es realmente liberación magnética? No cabía duda al respecto. Las pociones que Orochimaru le dio incluían 3 sueros de mejora, básico, intermedio y avanzado, junto con un líquido de fusión genética que combinaba 5 naturalezas de chakra elementales y le otorgaba el Kekkei Genkai de liberación de magnetismo. Con estas 4 pociones, Nono podría adquirir un cuerpo poderoso, dominio sobre los 5 elementos del chakra y un Kekkei Genkai en poco tiempo. Con semejante potencial, un poco de práctica podría elevar su fuerza aproximadamente al nivel de un Kage. Hablando del nivel Kage, cabe destacar que se trata solo de un concepto. Poseer un Kekkei Genkai no garantiza la fuerza de un Kage. Sin el talento suficiente para el combate, incluso alguien que posea tanto el Sharingan como el elemento madera podría resultar inútil en una pelea real. Aunque estas personas son raras, existen. Afortunadamente, Nono no era una de ellas. Su excepcional talento fue lo que le permitió convertirse en espía de alto rango en primer lugar. Sin embargo, Orochimaru no pudo revelar la existencia del líquido de fusión genética durante su estancia en Konoha.
Dada su relación con el tercer Hokage en aquel momento, si el Hokage lo hubiera descubierto, ¿habría podido Orochimaru negarse a entregarlo si se lo hubieran pedido? Sin estar dispuesto a renunciar a algo tan crucial, Orochimaru optó por mantenerlo oculto. Pero ahora, como ninja renegado, un hombre libre, ya no respondía ante nadie. Podía decidir por sí mismo quién recibía sus creaciones. Nadie podía ya frenarlo, ni nadie tenía derecho a hacerlo. Podía compartir sus investigaciones sobre Kekko y Genkai con quien quisiera. Tanto Chana como no trabajaban para él. Para minimizar los riesgos, Orochimaru decidió ayudarlas a mejorar su fuerza. Sin embargo, Chana, a pesar de pertenecer al clan Uzumaki, no era una niña, y Orochimaru no tenía tiempo para entrenarla en el uso de esas habilidades. Por lo tanto, no le otorgó ninguna mejora. No, en cambio, era diferente. Como ninja médico experta, podía aprovechar al máximo cualquier habilidad que Orochimaru le otorgara. Por supuesto, Orochimaru no era ingenuo. Confiar plenamente en alguien siempre era arriesgado, y otorgarle demasiado poder era una apuesta que no estaba dispuesto a correr. Así pues, tenía un límite. Un perfeccionamiento avanzado, el dominio de las 5 naturalezas del chakra y un único Kekko y Genkai eran suficientes. Tras abandonar el orfanato, Orochimaru regresó a su laboratorio para empacar. Se preparaba para trasladarse y establecer un nuevo laboratorio en otro lugar. «Papá, has vuelto». Cuando Orochimaru entró, un niño pequeño que parecía tener unos 10 años corrió hacia él con entusiasmo. Orochimaru, con desgana, había bautizado al niño con el nombre de Mi, que significa serpiente. El niño guardaba un asombroso parecido con Orochimaru de joven. Piel pálida, pupilas doradas rasgadas y rasgos delicados. La única diferencia era su corto cabello gris. Pero lo que más llamó la atención no fue su apariencia. A pesar de tener solo un año, parecía tener 10. Además, sus recuerdos y genes habían sido meticulosamente diseñados por Orochimaru. No solo poseía pensamiento independiente, sino que también tenía amplios conocimientos y una destreza en combate muy superior a la de un clon. En su mente, Mi creía que no era una creación artificial, sino el hijo biológico de Orochimaru y Tsunade. Recordaba una infancia feliz y haber recibido la totalidad del legado de sus padres. Orochimaru se había esforzado más en crearlo que en cualquier otro clon. Tan solo elaborar un recuerdo creíble y detallado le llevó medio año. Al oír las palabras de Mi, Orochimaru le dio una cariñosa palmadita en la cabeza. «Empaca tus cosas. Mañana nos vamos temprano». «Sí, papá». Al ver al chico escabullirse para recoger sus pertenencias, Orochimaru encontró toda la situación divertida. «¿Un hijo, eh? Y que le llamen papá, qué peculiar». La noche transcurrió sin incidentes, y a la mañana siguiente, Orochimaru abandonó el orfanato con Mi y un grupo de 20 clones. Su plan era establecer un nuevo laboratorio en la región sureste de la Tierra del Fuego. Orochimaru estaba creando silenciosamente un ejército utilizando tecnología de clonación. Mientras tanto, las principales aldeas ninja seguían enfrascadas en su lucha por los recursos, aparentemente ajenas a los movimientos de Orochimaru. La Tercera Guerra Mundial Ninja se desencadenó cuando Sasori de la Arena Roja mató al tercer Kazekage, lo que provocó que Tsunagakure declarara la guerra a Konoha en nombre de la venganza. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes. La guerra estalló porque Kumogakure declaró la guerra a Konoha, alegando que buscaban vengar al tercer Raikage. Sospechaban que la expulsión de Orochimaru por parte de Konoha había sido una artimaña, creyendo que su deserción era una tapadera para trasladarlo secretamente a operaciones clandestinas. Después de todo, ¿quién querría llevar voluntariamente a la muerte a alguien tan hábil e inteligente como Orochimaru? Para Kumogakure, las acciones de Konoha no tenían sentido a menos que todo formara parte de un engaño mayor. Pero en realidad, Konoha era completamente inocente en este asunto. Ni siquiera Hiruzen y Danzo eran conscientes del alcance total de las capacidades de Orochimaru. Lo que había revelado a la aldea era solo la punta del iceberg. Konoha estaba furiosa ante las acusaciones infundadas de Kumogakure. Tras verse obligada a disolver una alianza y entregar valiosos recursos, la paciencia de Konoha se había agotado. El tercer Hokage, ya presionado por asuntos internos, finalmente estalló. Si queréis la guerra, pues guerra habrá. ¿Acaso creéis que os tenemos miedo? Así pues, en los albores del año 44 de Konoha, la Tercera Guerra Mundial Ninja comenzó oficialmente. Las fuerzas de Kumogakure lanzaron ataques contra Konoha, mientras que Konoha movilizó a sus propias tropas en respuesta. Sin embargo, ninguna de las dos partes anticipó lo que les esperaba. Mientras sus ejércitos chocaban en los territorios neutrales entre las dos naciones, se encontraron con una fuerza desconocida. Este misterioso grupo vestía capas y máscaras negras.
No solo eran formidables, sino también numerosos. Tanto Kumo como Konoha quedaron atónitos. Ninjas de naciones extranjeras que hayan entrado en la Tierra del Sonido sin autorización, abandonen nuestro territorio inmediatamente. La voz fría e inexpresiva les heló la sangre. Al finalizar la advertencia, decenas de figuras enmascaradas que portaban protectores de frente de la aldea del sonido alzaron sus kunai al unísono. Los ninjas de Kumo sujetaron con fuerza sus espadas, observando con recelo al imponente grupo. Oye, esto es un conflicto entre grandes potencias. ¿Qué hacen ustedes, don nadie, aquí? Manténganse al margen. Espetó arrogantemente un ninja de Kumo. Primera advertencia, respondió el líder clon sin mostrar la menor emoción. ¿Qué? El ninja de Kumo se quedó paralizado, luego estalló en ira. ¿Acaso sordos? Si no se retiran, destruiremos su pequeña aldea ninja aquí mismo, ahora mismo. Segunda advertencia emitida. Bastardo. Estás pidiendo la muerte. Rugió el ninja de Kumo, cargando hacia adelante con su espada desenvainada. El objetivo es hostil. Enemigo confirmado. Matar sin piedad. El objetivo es hostil. Enemigo confirmado. Matar sin piedad.